¿Qué hay, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En la historia de la UFC ha habido solamente un puñado de trilogías de peleas. ¿Cómo no recordar esas trilogías, las mejores trilogías de la historia de UFC? Randy Couture y Chuck Liddell, Matt Hughes y George Pierre, Steve Miocic y Daniel Cormier, Cain Velázquez y Junior dos Santos, Frankie Edgar, Gray Maynard. Por eso, en este año 2023 he hecho esta recopilación de las 5 mejores trilogías que podríamos ver en este año 2023. Brandon Moreno contra Alexandre Pantoja. Brandon Moreno fue concursante en el TUF 24, esa temporada particular del TUF, que también se llamó el Torneo de Campeones. Convocó a los campeones del peso mosca de promociones regionales de todo el planeta para competir por un contrato de UFC, así como una oportunidad inmediata por el título. El ganador del reality show estaba programado para enfrentarse al entonces campeón del peso mosca Dimitri Johnson, quien se quedó sin retadores en 125 libras. Moreno, el actual campeón entonces del peso mosca de la WFF, fue considerado el sembrado más bajo en el programa. Sufrió una derrota en su primera pelea del TUF contra Alexandre Pantoja. A pesar de sus deficiencias en el TUF, Moreno recibió un contrato ya que la división del peso mosca de la promoción carecía de talento y profundidad en ese momento. Fue liberado después de ir 1-2 en sus siguientes 3 peleas, con una de esas 2 derrotas contra nada menos que Pantoja nuevamente. Moreno regresó a la UFC en 2019. Armó una racha invicta de 4 peleas para ganar una oportunidad de oro en 2020. El mexicano tuvo una gran actuación contra el entonces campeón Deiveson Figueiredo, ganando un empate por sus esfuerzos en la pelea del año. El dúo se enfrentó en una revancha en UFC 263 en junio de 2021 en Arizona, donde Moreno sorprendió al mundo al someter a Figueiredo en la tercera ronda para convertirse en el nuevo campeón del peso mosca. Lo recuperaron por tercera vez el año pasado, con Figueiredo superando una victoria por decisión para reclamar su título. Están listos para enfrentarse en una pelea de cuadrilogía el próximo fin de semana en Brasil, mientras que la rivalidad Moreno-Figueiredo continúa en su apogeo y en su cuarta y última pelea. Por otro lado, Pantoja se ha establecido como el próximo retador claro para el trono. El brasileño tiene un fuerte argumento para una oportunidad por el título, considerando que tiene 2 victorias sobre Moreno. Moreno ha reconocido que tiene la intención de redimirse y mostrar sus mejoras en una trilogía de pelea con Pantoja. Es probable que el dúo se enfrente en un futuro próximo. Queda por ver si un cinturón está en juego cuando finalmente se encuentren. Zhang Weili contra Rose Namajunas. La división del peso paja de UFC es indiscutiblemente la división más competitiva e interesante de MMA femenina. A diferencia de las divisiones del peso mosca y peso gallo de la promoción, reinadas por las grandes generaciones Valentina Shevchenko y Amanda Nunes, el título de las 115 libras tiende a cambiar de manos muy a menudo. En el penúltimo pay-per-view de 2022, Zhang Weili recuperó su cinturón del peso paja con una actuación sin esfuerzo contra Carla Esparza. El fenómeno chino continúa mejorando con cada pelea que pasa, y a pesar de sus 2 derrotas ante Rose Namajunas, muchos creen que sigue siendo la mejor en la categoría del peso. La primera pelea entre Weili y Namajunas terminó muy rápidamente, con este último sorprendiendo al mundo con un knockout en la cabeza en el primer asalto. Cuando lo recuperaron, Namajunas obtuvo una victoria por decisión muy reñida, pero muchos creyeron que Weili merecía el visto bueno de los jueces. Lo que hace que una pelea de trilogía entre el dúo del peso paja sea tan intrigante son sus trayectorias contrastantes desde su serie de 2 peleas. Mientras que Namajunas perdió su título ante Carla Esparza en una pelea extraña y mediocre, Weili mostró una tremenda mejora en su revancha contra la polaca Joanna. Weili posteriormente dominó a Esparza para ganar el campeonato, haciendo un trabajo ligero de posiblemente la mejor luchadora de la división, sometiéndola con facilidad. Apenas un mes después, Namajunas duró solo 65 segundos en una derrota de lucha contra el peso mosca no clasificado Gillian Robertson. 2023 debe presentar un enfrentamiento de trilogía entre Weili y Namajunas para decidir quién es el mejor peso paja de una vez por todas. Amanda Nunes contra Valentina Shevchenko. ¿Quién es la mejor luchadora libra por libra del mundo? De acuerdo con el ranking oficial de mujeres libra por libra de UFC, es Amanda Nunes, con Valentina Shevchenko en segundo lugar. Esto se deduce a las 2 victorias previas por decisión estrecha de Nunes sobre Shevchenko, que tuvieron lugar crucialmente en 135 libras. Nunes recuperó su estatus de reina libra por libra con una actuación dominante en su revancha contra Juliana Peña el año pasado. Mientras tanto, Shevchenko ha consolidado su posición como una de las mejores luchadoras del planeta en los últimos años,
independientemente de su género. La carrera de Shevchenko en UFC en 135 libras es anterior a la existencia de la división del peso mosca de la promoción. Como resultado, pasó casi la mitad de su carrera compitiendo en peso gallo. A pesar de ser claramente de tamaño insuficiente, Bullet emergió como una de las mejores luchadoras de la división, obteniendo victorias sobre Holly Holm y Juliana Peña. De hecho, fueron Shevchenko y Nunes quienes fueron las mejores peleadoras en el rango de las 135 libras. El dúo se enfrentó 2 veces, con Nunes asegurando una victoria por decisión unánime en la primera y una decisión dividida en la segunda. Sin embargo, muchos creen que Shevchenko debería haber salido victorioso en su revancha. Amanda Nunes es considerada por muchos como la GOAT de las MMA femeninas. Ella es una de las 7 luchadoras de la historia de la UFC en convertirse en campeona de 2 divisiones y también es la única mujer que ha logrado esta hazaña. Una pelea de trilogía contra Valentina Shevchenko sería una pelea de legado diferente a todo lo que hemos visto en MMA femenino. Si bien Shevchenko es considerada la más hábil técnicamente de las dos, queda por ver cómo lidia con la ventaja de tamaño de Nunes en una posible tercera pelea. Bullet no ha saboreado las derrotas desde su derrota ante Nunes hace más de media década. Una pelea de trilogía determinaría a la mejor luchadora femenina de la era moderna. Leon Edwards contra Kamaru Usman. Kamaru Usman y Leon Edwards se enfrentaron por primera vez en 2015 en la cartelera preliminar de un evento de Fight Night en Orlando, Florida. La lucha superior de Usman demostró ser un cambio de juego en la noche, ya que le llevó a una victoria por decisión unánime sobre Edwards, que tenía solo 23 años en ese momento. Ambos peleadores corrieron a través de la división del peso welter durante los siguientes 6 años. Usman se abrió camino hacia una oportunidad por el título, derrotó al entonces campeón Tyron Woodley y acumuló 5 defensas de título para establecerse como el rey libra por libra. Mientras tanto, el ascenso de Leon Edwards a la cima volaba. El dúo finalmente se reencontró en UFC 278 en Salt Lake City el año pasado, donde Edwards puso de cabeza al mundo de las MMA. Después de ser pasado por alto durante la mayor parte de su carrera antes de su pelea por el título, Leon Edwards ganó el título del peso welter de manera enfática, poniendo a Kamaru Usman a dormir con una patada en la cabeza en el último minuto de la ronda final. Lo que hizo el knockout fuera aún más dulce fue el hecho de que Rocky estaba claramente abajo en las tarjetas de puntuación antes de esa última ronda. Los logros anteriores de Usman definitivamente justifican una revancha que parece que sucederá al fin en UFC 286 en Londres en marzo. Conor McGregor contra Nate Diaz. La rivalidad entre Conor McGregor y Nate Diaz ha producido algunos de los momentos más memorables en la historia de la UFC. El dúo se encuentra entre las estrellas más grandes del deporte en este momento, a pesar de que Diaz ya no tiene contrato con el UFC. Afortunadamente, Diaz reveló poco después de su salida en el octágono que probablemente volverá a unirse en el futuro a la UFC. La primera vez que McGregor y Diaz pelearon, The Notorious tuvo un desgarro increíble en la división del peso pluma de UFC. El irlandés venía de una sensacional victoria por KO de 13 segundos sobre el entonces campeón del peso pluma José Aldo. Luego estaba listo para pelear contra el entonces campeón del peso ligero Rafael dos Santos, en busca del estatus del doble campeón de UFC 196. Sin embargo, dos Santos se vio obligado a retirarse de la pelea menos de 2 semanas antes del evento debido a una lesión en el pie. Nate Diaz, el ganador de la temporada 5 del TUF y hermano de la leyenda de MMA Nick Diaz, intervino con poca antelación como reemplazo del campeón de las 155 libras. La pelea fue disputada en el peso welter ya que Diaz no tuvo tiempo suficiente para hacer el límite del peso ligero. Muchos esperaban que McGregor arrollara a Diaz. Sin embargo, el nativo de Stockton sorprendió al mundo cuando estranguló a su homólogo irlandés en la segunda ronda, dándole a McGregor su primera derrota en UFC. Conor y Nate se enfrentaron en una revancha en UFC 202. Solo 5 meses después de su encuentro inicial, McGregor dominó a Diaz en los primeros 3 asaltos, derribándolo a la lona varias veces con su infame recta izquierda. Sin embargo, Diaz sobrevivió y rodeó a McGregor en las últimas 2 rondas. En la última instancia, McGregor superó una victoria por decisión mayoritaria. Ahora están 1-1. Esta rivalidad icónica merece un final apropiado. Sería una farsa si una pelea de trilogía de este calibre nunca llegara. Nate y Conor deben hacernos sentir lo que entonces fue lo que muchos dicen ser una de las mejores peleas de la historia.
What a fight. They left it all inside the octagon. What a fight. Notorious Conor McGregor. Como siempre, chavales, déjame tu comentario de cuáles son tus mejores trilogías, cuáles crees que sucederán y cuáles no, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly.